Eso no, eso fue más, eso fue en el 99. Entonces, entonces había el problema, había la expectativa de que con el 2000 las computadoras iban a quedar muertas, y que entonces yo fui allí a esa reunión y habían venido un poco de pastores de diferentes denominaciones allí. Y él había enseñado y estaba vendiendo 15 cassettes sobre los efectos del Y2K, se llamaba eso en inglés, Y2K. Entonces, que todo se iba a paralizar, es decir, no habría agua porque todo eso estaba computarizado, electricidad menos, tráfico menos, ventas menos, y que todo se iba a paralizar. Y él enseñó eso por varios, habían 15 cassettes sobre ese tema. Incluso ellos compraron una finca por allá en el centro del país, porque se iban a ir para allá, no iban a esperar el 2000. Bueno, entonces él preguntó en la reunión, ¿quién tiene aquí un mensaje profético? Ninguno dijo nada, entonces dijo, yo sí tengo un mensaje profético. Entonces él habló del Y2K y además de que dijo que todo se iba a paralizar, que no habría. Entonces también dijo que Yasser Arafat era el cuerno pequeño de Daniel, porque como Yasser Arafat se hacía un cuernito aquí con el turbante, sí, que ese era el cuerno pequeño de Daniel. Bueno, ahí lo escuchamos y quién sabe quién se comería eso, pero yo por lo menos no me lo comí. Pues el cuerno pequeño de Daniel se murió y no pasó nada. El 2000 vino y tampoco pasó nada. Y ahora hace como 2 años yo fui al Paso porque una familia me llamó para decir que querían que los atendiéramos, una familia de 12 mexicanos. Entonces yo fui a visitarlos y bueno, yo voy y los visito y hablamos, a ver. Entonces yo llegué un sábado en la tarde al aeropuerto como a las 4 o 5 de la tarde y ahí me estaba esperando el hermano, pero me llevó directo para el hospital porque la suegra le habían hecho una operación de corazón abierto y toda la familia estaba allí toda preocupada y me llevaron allá para orar por la suegra y entonces no pudimos tener reunión porque la familia estaba toda preocupada y estaban solamente pendientes de lo que le iba a pasar a esta señora. Entonces al otro día yo le dije, no, pues vamos a la escuela dominical a alguna parte, vamos donde usted asistía o vamos a... Entonces no, él me llevó allá donde... Él es del nombre, sí. Entonces ya todo estaba cambiado. Entonces ya no era la gente formal, quieta, ya tenían ¿cómo se llama? Equipo de alabanza o el comité de alabanza y entonces lo pusieron a cantar y pusieron a bailar y a correr allá a todo el mundo. Ya eran otros. Y cuando llegó la hora de predicar, tenían un predicador especial invitado. Y cuando el predicador pasó, dijo, yo no voy a predicar, voy a profetizar. Porque soy un profeta, dijo. Entonces se paró en la plataforma y dijo, bueno, el que tenga un saborcito dulce en los labios, venga que le voy a profetizar. Sí. Esta bobada, ¿de dónde viene? Y entonces el hombre insistía y nadie pasaba. La gente no pasaba. Entonces como nadie pasaba, entonces acogió por los pasillos. Y entonces el que se paraba, y entonces le decía, no, si tú arreglas la cosa con el Señor, Él te va a bendecir y te va
a prosperar y vas a tener lo que tú anhelas. Y entonces eso era lo que les decía. Yo le dije al hermano, vámonos de aquí, que aquí no hay nada. Figúrese, llamar a eso profecía, una tontería, realmente. Entonces, eso es lo que está sucediendo en el mundo religioso de la gente que desconocen la obra del Espíritu. No solamente usted escuche lo que hemos enseñado aquí, coge ese librito y estúdielo con la palabra de Dios, para que usted sepa a ciencia cierta cómo es que el Espíritu de Dios trabaja en la iglesia. No se lleve la iglesia para el desierto, para el monte Sinaí, eso quedó atrás hace ya milenios. Después de que Dios promulgó la ley en el monte Sinaí, Dios no vino más al monte. Compruébelo ahí en el primer capítulo de Levítico. Llamó Jehová a Moisés desde el tabernáculo del testimonio. El monte Sinaí fue solo para proclamar la ley, nada más. Y hay iglesias que le ponen monte Sinaí, grupos musicales que dicen monte Sinaí, la zarza ardiendo y tantas otras cosas. Todo eso es por desconocer lo que es la iglesia, lo que es el trato de Dios con la iglesia en el Nuevo Testamento. Esta es una nueva dispensación. Esta es la dispensación de la gracia, del Espíritu y de la iglesia. En el Antiguo Testamento hay 5 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa y ley. Y todo eso está resumido en un verso de 3 renglones. No se le olvide eso. Jesucristo es lo último. Después de lo que dijo Jesucristo, no hay más nada que decir. Todo lo demás está fuera de órbita. ¿Ya se cumplió la hora? No. ¿A cuánto falta? ¿Media? Sí, es que lo acabo de decir, hermano. El don de lenguas, escuche, el don de lenguas es para traer un mensaje con interpretación, y eso es lo que se llama profecía en el Nuevo Testamento. Ajá. Ahí está en el librito. Entonces, la profecía en la iglesia, es a través del don de lenguas con interpretación, y eso es lo que se llama profecía. Pero esa profecía hay que examinarlo. No menospreciéis las profecías. Examinarlo todo, retener lo bueno, y absteneos de toda especie de mal. Entonces, la profecía hay que examinarla. Por eso pueden profetizar 2 o 3 y por turno, y los demás juzguen. O sea que el que trae la profecía no es el que va a decir que eso vino de Dios, son los demás los que oyen. Pueden profetizar 2 o 3 y por turno, y los demás juzguen. Juzgar es examinar. Juzgar no es condenar. Condenar es una cosa y juzgar es otra cosa. Juzgar es evaluar. Entonces, y esa profecía, como dije, no es el pan de cada día. Eso no sucede a menudo, sencillamente porque los dones están en el cuerpo y el cuerpo es universal. Sí, ayer mencioné uno, allá en el 1958. Muy pocas veces yo he oído eso. Sí. Porque eso no es el pan de cada día. Pero sí ha sucedido en muchas partes. En Colombia ha sucedido en los tiempos de la violencia. Sucedieron muchos eventos de esos para advertir a los hermanos los peligros que los asediaban. Porque para que vengan esas cosas tiene que haber una situación que amerite
como los milagros. Ustedes han visto por ahí que hay unos ministros que dicen jueves de milagros, sábados de milagros, como si Dios tuviera un día para hacer milagros. No, para que haya un milagro tiene que haber una situación que amerite el milagro. Cuando Israel salió de Egipto y llegaron al Mar Rojo y tenían la espada de Faraón en la espalda, entonces ellos pusieron a llorar y a lamentar. No había sepulcros en Egipto para que nos hubieras traído aquí para morir aquí. Y Moisés clamó a Dios, pero Dios le dijo: ¿y por qué clamas a mí? Di a Israel que marchen. Entonces el mar se abrió y ellos pasaron. Había una situación. Cuando en el desierto no había agua y clamaron, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Hiere la peña, y salieron ríos y bebieron. Para que haya un milagro tiene que haber una situación que amerite el milagro. Para que haya una profecía tiene que haber una situación que amerite que venga esa profecía. Dios no hace milagros por deporte. No, Dios hace milagros porque hay una necesidad y hay quien le cree. Vean, todo lo que dice ese libro obedece a dos hechos. Número uno, que Dios hizo promesas. Y número dos, que Dios encontró quien se las crea. Y cuando Dios ha encontrado quien le cree lo que Él dice, Dios honra su palabra y honra la fe del que le creyó. Por eso la Biblia dice: por la fe Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Jefté, Bará, Sansón, David, los profetas, que por fe conquistaron reinos. Por fe convalecieron en enfermedades. Por fe se hicieron fuertes en batallas. Por fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe evitaron filo de espada. Por fe apagaron fuegos impetuosos. Por fe sufrieron vituperios. Todo lo que se ha sucedido a lo largo de la historia sagrada es a través de la fe. Dios ha hecho promesas. No hay fe sin promesa. No hay fe sin promesa. Creyó Abraham a Dios y Dios se lo contó por justicia, y Abraham vino a ser amigo de Dios. ¿Pero por qué creyó Abraham a Dios? Porque Dios le habló. El Dios de la gloria apareció a Abraham, nuestro padre, habitando en Mesopotamia, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación. Cuando Abraham oyó esto, dice: creyó Abraham a Dios. Eso es lo que es la fe. Creer en Dios no es fe. Fe es creerle a Dios. Pero para creerle a Dios hay que haber oído a Dios. El que no ha oído a Dios no tiene fe. Tiene creencias. El mundo está plagado de creencias. Hay personas que tienen docenas de creencias, pero eso no es fe. Son creencias supersticiosas o idolátricas. Pero fe es creerle a Dios. Les cito otro ejemplo. Noé. Por la fe Noé, habiendo oído palabra respecto a cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó el mundo de entonces y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Pero por qué creyó Noé? La generación prediluviana, dice el capítulo 6 de Génesis, cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse, les nacieron hijos e hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, todavía sucede eso. Todavía sucede eso. Escogieron entre sí mujeres para casarse y darse en casamiento, y la tierra se llenó de violencia. Y el designio del corazón del hombre era de continuo al mal. Entonces Dios dictó una sentencia. Dios dijo: raeré
desde el hombre hasta la bestia, porque se han corrompido en extremo, y el designio del corazón del hombre es de continuo al mal. Pero el verso 8 dice: mas Noé halló gracia delante de Dios. ¿En qué consistió esa gracia? Que Dios vino a Noé y le dijo: Noé, el fin de toda carne es venido delante de mí. Hazte un arca de madera de gofer, calafactea la cumbrea, le dio las medidas, y entonces él emprendió la tarea. Por fe Noé, habiendo oído palabra respecto a cosas que no se veían. Los prediluvianos no sabían qué cosa era llover. Génesis 2:6 dice que antes que Jehová hiciese llover sobre la tierra, un vapor subía y regaba la vegetación. O sea que ellos no sabían qué cosa era llover. Entonces Noé, habiendo oído palabras respecto a las cosas que no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Fe es creerle a Dios. Usted no puede esperar que la gente reciba fe o le crea a Dios si no han oído el Evangelio de Dios. Por eso, hermanos, la iglesia no puede llenarse de programas y programas y programas. La iglesia tiene que dedicarse a predicar el Evangelio, a llevar el Evangelio, a esparcir el Evangelio. No es hacer mega iglesias para tener dominio sobre mucha gente y tener bastantico dinero. No, la misión de la iglesia es llevar y predicar el Evangelio. Sí. Aleluya, aleluya. Bueno, entonces tenemos las similitudes entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Las similitudes es que ambos son del Espíritu y con ese propósito, ahí están en el librito, las similitudes. Aleluya. Entonces tenemos las similitudes y las diferencias entre el fruto del Espíritu y los dones del Espíritu. Las similitudes, ambos son 9, los dones y el fruto. Ambos son del Espíritu. Ni el fruto ni los dones son para exhibición ni vanagloria del creyente. Ambos aparecen cuando se presenta la necesidad. Tiene que haber una situación que amerite para ministrar a la iglesia o al individuo. Las diferencias son: el fruto del Espíritu es colectivo, es un fruto de 9 gracias, como un racimo de uvas es un fruto, pero tiene 30 o 50 uvas. El fruto nace en cada creyente lleno del Espíritu. Los dones del Espíritu están en el cuerpo de la iglesia y son dados a los miembros individuales como el Señor quiere. Tercero, el llevar fruto es la obra interna del Espíritu. La operación de los dones es la obra del Espíritu exteriormente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De diferencia de los dones, de los 9 dones y los dones ministeriales. Los dones
Los 9 dones son manifestaciones sobrenaturales que operan en el cuerpo, por lo tanto pueden aparecer en los ministros como en los creyentes. Son manifestaciones para equipar a la iglesia en el cumplimiento de su misión como el cuerpo de Cristo en la tierra. Los dones ministeriales son oficios permanentes que se reciben por el llamamiento especial de Dios y son la dotación para ejercer el ministerio de la predicación y la enseñanza, para alcanzar las almas para el reino de Dios y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, ahí sigue a continuación, ya eso lo dije. Entonces, nos queda pendiente el bautismo de fuego, que entre otras cosas ahí en los libritos dice que es la segunda edición, porque los hermanos se equivocaron, no es segunda edición, sino esa es la quinta edición ya de ese libro, que fue escrito por ahí por los años 70. Pero entonces en esta nueva edición se le agregó un capítulo, que es el capítulo 11 creo que es, y es el bautismo de fuego, pero ese será para la tarde, que necesita más, que es lo último. Por hablar en lenguas es el bautismo de fuego, no. Hay bautismo de agua, hay bautismo del Espíritu y hay bautismo de fuego. Ahí en el librito está, y si por la tarde tengo un chance, pues les explico qué es el bautismo de fuego. Por lo pronto des en cuenta que el Señor Jesús, cuando habló del Espíritu Santo en las 3 ocasiones, Juan 7:37 al 39, Juan 14, 15 y 16, Juan 20, 22, Lucas 24, 45, Jesús nunca se refirió al fuego respecto al Espíritu Santo. El único que habló del fuego fue Juan el Bautista, y a continuación él mismo dijo que era el fuego. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, y dijo cuál es el fuego. Su aventador está en su mano. Aventará su era, recogerá el trigo en el alfolí y quemará la paja en el fuego. El fuego es el juicio, no es el Espíritu. Por no entender estas cosas, se han inventado todos esos coros de que me estoy quemando, que me queme, que me queme. Cuando la santificación no es por ahí. Por ahí. Ayer